Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al guardia del IMPEC Milton Libardo Jiménez Arboleda, quien habría permitido la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá al señor Juan Larrionson Castro Estupiñán, alias Matamba, el pasado 18 de marzo en el sur de Bogotá. Tan pronto ocurrieron los hechos, la Fiscalía General dispuso de un equipo de criminalística e investigadores expertos en lofoscopia, fotografía, video, planimetría e informática forense. Este grupo asumió los actos urgentes en el establecimiento carcelario, obtuvo material de prueba y evidencia técnica y reconstruyó el plan criminal que permitió a Matamba escapar de la prisión. La investigación da cuenta de que el dragoneante inspector de turno habilitó por lo menos 2 puertas del establecimiento carcelario y realizó otras maniobras para permitir la salida de alias Matamba. En ese sentido, la Fiscalía imputó al guarda del IMPEC los delitos de favorecimiento de la fuga agravada y abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos. Juan Castro Estupiñán, alias Matamba, es señalado cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo en el suroccidente del país. Estaba privado de la libertad desde mayo del 2021, luego de ser judicializado por los delitos de desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, narcotráfico y concierto para delinquir. La Fiscalía habla con resultados. Usted, desempeñando el servicio de régimen interno de la estructura 3, como inspector de prisiones a cargo de la vigilancia, facilitó y permitió que el hoy prófugo Juan Larrionson Castro, conocido como Matamba, vestido con prendas de uso oficial del IMPEC, saliera de la celda 58 de la estructura UM4 de la torre D del nivel 8 y posteriormente abandonaran las instalaciones dándose a la fuga, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy. Para procurar o facilitar la fuga, usted, como servidor público, participó en el plan criminal. Primero, asumiendo sobre las 24 horas del 17 de marzo del año 2022, el puesto de control de la Guardia Externa y de la reja 1 y 2, por donde luego salió el prófugo Matamba. Usted asume ese puesto, cuando su labor era como régimen interno supervisar todos los puestos de control de la estructura 3 y no asumir uno en específico. A su vez, usted envió al dragoneante al puesto Portal 1, para que se entienda, el que queda sobre la avenida Caracas, que lo asume este ciudadano o este funcionario sobre las 005 horas del 18 de marzo del año 2022. Luego de que usted permitiera la salida de Matamba por la reja 1-2 y la guardia externa, entre las 00:56 de la mañana y la 1:03 de la mañana aproximadamente del 18 de marzo, usted sobre la 1:10 de la mañana llama por radio al auxiliar bachiller, quien a las 23:55 horas del día 17 de marzo había recibido ya el puesto en la garita 4. Ese puesto es contiguo a la cerca de la estructura 3, por donde saldría posteriormente Matamba, y quien desde su puesto, el funcionario, el auxiliar bachiller, tendría toda la visual de los movimientos de la salida del Herón, haciendo entonces por obvias razones perder ese control visual de dicho puesto, y mientras el auxiliar bajaba en la torre y hace el recorrido para presentársele, ese momento es aprovechado para que Matamba aborde un vehículo aún dentro del penal. Cuando ya llega y se le presenta a usted, abusando de su autoridad, le ordena que vaya al armerillo y entregue el fusil, reciba un revólver y se dirija a puesto Portal 1. Esto es sobre la avenida Caracas, para que lo reciba y que le diga a Bernal que regrese a reasumir el puesto de la reja 1 y 2, por donde ya había salido Matamba, sin que el bachiller hubiera sido enviado nunca antes durante su servicio militar a ese puesto externo del penal, generando una vulnerabilidad
a partir de la 1:26 de la mañana del 18 de marzo, dado ese rango básico del auxiliar bachiller y una ausencia de inducción en ese puesto en específico, lo cual es aprovechado para que salga a Matamba al interior de un vehículo polarizado y conducido por un servidor público del penal, sin ser requisado su vehículo, aprovechando por supuesto la falta de preparación para esa labor del auxiliar bachiller, más aún frente a sus superiores, descargando la responsabilidad en este joven. Existen suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida, recolectada y al llegar al proceso, que dan cuenta de su accionar criminal. Penitenciario conocido como la pijota, popularmente. Es por lo anterior que la Fiscalía entonces le imputa, en esta primera parte, el delito de favorecimiento de la fuga, consagrado en la Ley 599 de 2000, artículo 449, modificado por la Ley 1453 del año 2011 en su artículo 17, el cual señala: el servidor público o el particular encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido, capturado o condenado, que procure o facilite su fuga, incurrirá en prisión de 80 a 144 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término. Ahora bien, para este caso en concreto, la conducta a usted indicada se encuentra agravada en cuanto a la pena. Ello al tenor del inciso segundo de ese mismo artículo 449, en el cual establece que la pena se aumentará hasta en una tercera parte cuando el detenido, capturado o condenado, estuviere privado de su libertad por los delitos de, entre otros, homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, concierto para delinquir. Todos estos que le he mencionado son precisamente por los que está detenido o estaba detenido alias Matamba. Esto es Juan Larry Castro Estupiñán. Incluso, como se afirmara, en proceso de extradición por petición de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la razón para agravar la pena frente a este delito de favorecimiento de la fuga. Por lo que la pena entonces sería de prisión mínimo de 80 meses, máximo de 192 meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término. A su vez, se considera, a través de este delegado de la Fiscalía, que nos encontramos frente al delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por cuanto usted, abusando de su autoridad de manera arbitraria, manipuló a su acomodo a los servidores del turno de guardia, realizando relevos irregulares para alcanzar sus planes criminales, incluso instrumentalizando a un joven auxiliar bachiller de 18 años de edad que solamente está prestando su servicio militar allí, para asignarle de manera arbitraria, en cuanto a sus funciones, una labor que antes no había desempeñado él, como era la de ser guarda de la puerta de acceso, nada menos y nada más que a todo el complejo carcelario, dejándolo expuesto no solo a un gran riesgo para su propia integridad física, sino para que recayera sobre él la eventual responsabilidad por la fuga, debiendo sencillamente cumplir la orden que usted le estaba dando. Por este delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto que la Fiscalía le imputa, este delito está consagrado en la Ley 599 de 2000, en su artículo 416, el cual señala: el servidor público que, fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Por lo anterior, la Fiscalía entonces le imputa a usted, a título de coautor, modalidad dolosa, el delito de favorecimiento de la fuga agravado en la pena, en concurso heterogéneo, a título de autor, modalidad dolosa, con
con el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Contenidos ellos dos, como bien he dicho, tanto en el artículo 449, inciso primero y segundo, y 416 del Código Penal. Esos son los delitos que usted debe enfrentar o los cargos que la Fiscalía hoy le imputa. Milton Libardo Jiménez Arboleda, y es concretamente si usted acepta o no acepta los cargos que la Fiscalía General le ha imputado. Su señoría, no acepto los cargos, su señoría. Bien, muchas gracias. Bien, decisión que es libre, consciente, voluntaria, debidamente informada será por su abogado defensor. En ese orden de ideas, entonces, la formulación de imputación se tiene con no aceptación de cargos por parte del ciudadano Milton Libardo Jiménez Arboleda en los delitos que la Fiscalía relacionó en sede de imputación.